Estamos viviendo en tiempos extraños. Tiempos donde todo se siente pesado. La gente corre todo el tiempo. Pero muchos ni siquiera saben hacia dónde van. Todos quieren más dinero. Más atención, más éxito, más cosas. Pero incluso después de conseguir todo eso, muchas personas siguen sintiéndose vacías. Mira a tu alrededor. Las relaciones ya no son como antes. Los familiares se vuelven distantes. La gente te sonríe, pero desaparece cuando realmente los necesitas. Esa es la realidad del mundo de hoy. Y a veces, cuando una persona ve todo esto, se cansa. Empieza a preguntarse, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿La vida solo es correr detrás de más y más? ¿La vida solo es demostrarle algo a personas que en realidad nunca se preocuparon por nosotros? No. La vida real es mucho más simple de lo que el mundo nos hizo creer. Y no digo esto solo por decir algo profundo. Lo digo por experiencia propia. Estoy viviendo una vida así. He visto lo que pasa cuando una persona intenta perseguirlo todo. He visto lo cansado que uno termina cuando trata de agradarle a todo el mundo. He visto cómo muchas personas solo se quedan cerca mientras les sirves para algo. Por eso estas palabras son tan reales para mí. Porque esto no es solo un discurso. Es algo que la vida me enseñó. La paz no llega por tener demasiado. La paz llega cuando necesitas menos. Las personas más felices no siempre son las que tienen las casas más grandes, los carros más caros o miles de personas alrededor. Muchas veces, las personas más felices son las que viven de manera simple. Se despiertan en paz. Trabajan con honestidad. Se alejan del ruido innecesario. Protegen su mente. Mantienen su círculo pequeño. Hay poder en la simplicidad. Cuando dejas de querer demasiado, la vida se vuelve más ligera. Dejas de compararte. Dejas de competir. Dejas de vivir con la presión de impresionar a los demás. Y poco a poco, tu mente vuelve a estar tranquila. Porque la verdad es esta. La mayoría de las personas hoy no están cansadas solo por trabajar mucho. Están cansadas porque su mente nunca descansa. Demasiados pensamientos. Demasiadas expectativas. Demasiadas personas falsas. Demasiada presión por convertirse en alguien para el mundo. Las redes sociales empeoraron todo eso. Cada día la gente ve vidas perfectas. Cuerpos perfectos. Relaciones perfectas. Éxito perfecto. Y poco a poco empiezan a odiar su propia vida. Sienten que van atrasados. Sienten que no son suficientes. Sienten que están perdiendo. Pero lo que no entienden es que muchas personas que parecen felices también están vacías por dentro. Muchas sonrisas son falsas. Muchas vidas solo se muestran para impresionar a extraños. Y esa carrera nunca termina. Después del dinero, quieren más dinero. Después del éxito, quieren más éxito. Después de la atención, quieren todavía más atención. La mente humana siempre quiere más. Y por eso la paz desaparece. Porque una persona que siempre quiere más, nunca puede sentarse tranquila con lo que ya tiene. A veces pensamos que la paz llegará cuando logremos todo. Pero muchas veces, la paz llega cuando dejamos de perseguirlo todo. Esa es la diferencia. Una vida simple no significa una vida vacía.
Significa una vida limpia. Una vida donde tu corazón no se siente pesado todos los días. Una vida donde tu mente puede respirar. Una vida donde puedes dormir tranquilo por la noche. Hoy muchas personas tienen teléfonos caros, pero no tienen paz. Miles de seguidores, pero ni un amigo real. Casas grandes, pero una mente rota. Y sinceramente, el mundo está enseñando más a parecer feliz que a ser feliz. Por eso la simplicidad se volvió algo raro. Porque las personas simples son difíciles de controlar. Una persona que necesita poco no vive tratando de impresionar a nadie. No necesita aprobación constante. No necesita llamar la atención todo el tiempo. Y esa paz le incomoda al mundo. Porque el mundo gana cuando te sientes insuficiente. Quiere que siempre sientas que te falta algo. Quiere que sigas corriendo. Quiere que creas que nunca eres suficiente. Pero no tienes que convertirte en todo. Solo tienes que ser real. Y eso ya es suficiente. Y a veces, elegir una vida simple significa perder personas. No todos entenderán tu silencio. No todos entenderán tu distancia. Algunos dirán que cambiaste. Otros pensarán que te volviste frío. Pero no saben la paz que una persona encuentra cuando deja atrás el drama innecesario. Proteger tu paz no es egoísmo. Es supervivencia. Porque hay ambientes que destruyen el alma poco a poco. Hay personas que solo traen estrés, negatividad, celos y ruido. Y si permaneces demasiado tiempo cerca de esa energía, empiezas a perderte a ti mismo. Yo aprendí eso de la manera difícil. Hubo un tiempo en el que intenté hacer feliz a todo el mundo. Siempre estaba disponible para todos. Ignoré mi propia paz mental por mantener relaciones. Pero un día entendí algo doloroso. Las personas por las que más te sacrificas muchas veces son las mismas que desaparecen cuando tú las necesitas. Esa verdad te cambia. Después de ciertas experiencias, dejas de perseguir personas. Dejas de forzar conexiones. Dejas de rogar comprensión. Simplemente te vuelves más callado. Y sinceramente, ese silencio cambia todo. Porque el silencio enseña cosas que el ruido nunca podrá enseñar. En el silencio ves a las personas como realmente son. En el silencio entiendes tu propio corazón. En el silencio descubres quién realmente te quiere y quién solo se acerca por interés. La soledad no siempre es tristeza. A veces la soledad sana. A veces estar solo te enseña más que estar rodeado de gente. Porque las multitudes están llenas de ruido. Pero el silencio está lleno de verdad. Y algunas de las personas más fuertes son aquellas que aprendieron a sobrevivir solas. No porque quisieran estar solas, sino porque la vida les mostró la realidad. Empiezas a entender que no todos los que ríen contigo te quieren de verdad. No todos los que te apoyan son leales. No todas las relaciones son sinceras. Y después de suficientes decepciones, tu alma se cansa de las conexiones falsas. Entonces eliges la paz. Eliges la distancia. Eliges pocas personas. Eliges honestidad antes que popularidad. Y esa decisión salva tu mente. Hay algo hermoso en una vida tranquila. Despertar sin caos. Vivir sin competir. Trabajar sin presumir. Sonreír sin fingir. Eso es libertad de verdad. Muchas personas hoy están emocionalmente agotadas porque intentan cargar demasiado. Demasiadas personas. Demasiadas expectativas.
Demasiadas batallas innecesarias. Pero la vida se vuelve más fácil cuando aprendes a soltar. No todas las discusiones merecen tu energía. No todas las opiniones merecen tu atención. No todas las personas merecen entrar en tu corazón. A veces madurar es simplemente aprender cuándo alejarse. Y alejarse no es debilidad. Muchas veces es sabiduría. Una mente tranquila vale más que intentar demostrar algo a personas que nunca te entenderán. Por eso las personas simples suelen verse más calmadas. Porque dejaron de intentar controlar todo. Aceptan la vida como es. Entienden que el dolor es parte de la vida. La decepción es parte de la vida. Perder personas es parte de la vida. Y en lugar de luchar contra la realidad todos los días, aprenden a mantener equilibrio dentro de sí mismos. El mundo nos enseña a ser más ruidosos. Pero tal vez la verdadera fuerza está en volverse más tranquilo. Tal vez la verdadera fuerza es aprender a estar solo sin sentirse vacío. Tal vez la verdadera fuerza es disfrutar las cosas simples. Una mañana tranquila. Una conversación sincera. Una mente en calma. Un pequeño círculo real. Esas cosas ahora son raras. Y lo raro se vuelve valioso. A veces miro la vida y entiendo algo. Los momentos que más paz me dieron nunca fueron los más caros. Fueron momentos simples. Sentarme en silencio después de un día largo. Hablar honestamente con alguien real. Caminar solo con una mente tranquila. Orar en silencio. Mirar la vida sin correr. Esos momentos sanan algo dentro de ti. Pero la vida moderna alejó a muchas personas de eso. Todos están distraídos. Todos están cansados mentalmente. Todos viven sobreestimulados. La gente ya ni siquiera puede quedarse quieta sin mirar el teléfono. El silencio se volvió incómodo porque el silencio te obliga a enfrentarte contigo mismo. Y muchas personas están huyendo de sí mismas. Huyendo del dolor. Huyendo del vacío. Huyendo de la verdad. Por eso el ruido se volvió una adicción. Pero la sanación comienza cuando bajas el ritmo. Comienza cuando dejas de escapar de tu propia mente. No necesitas una vida perfecta para sentir paz. Solo necesitas una mente clara y un corazón sincero. Y eso basta. Y créeme, mientras más creces, más entiendes que la paz lo es todo. Sin paz, el dinero se siente vacío. Sin paz, el éxito se siente pesado. Sin paz, las relaciones se vuelven agotadoras. Una mente tranquila cambia toda tu vida. Por eso proteger tu paz interior debe ser una prioridad. No todas las personas merecen tu energía. Algunas solo traen confusión. Otras solo traen negatividad. Otras traen emoción momentánea, pero dolor a largo plazo. Y la vida mejora cuando dejas de darle acceso a todo el mundo a tu espacio personal. No necesitas cientos de personas a tu alrededor. Unas pocas reales son suficientes. Y aunque a veces termine solo, eso sigue siendo mejor que vivir rodeado de personas falsas. Porque la compañía falsa destruye tu espíritu lentamente. Al menos la soledad te enseña fortaleza. Te enseña independencia. Te enseña respeto por ti mismo. Te enseña control emocional. Y después de un tiempo, dejas de tener miedo a la soledad. Empiezas a valorarla. Empiezas a entenderte mejor. Ya no necesitas ruido constante para sentirte vivo. Eso es crecimiento. El verdadero crecimiento no es solo ganar más dinero. El verdadero crecimiento es volverte más tranquilo. Una persona que controla su mente
Es más fuerte que una persona que solo intenta impresionar al mundo. Y tristemente, muchas personas pasan toda su vida intentando impresionar extraños. Esconden su dolor. Fingen felicidad. Se cansan intentando parecer exitosos. Pero por dentro se sienten vacíos. Y esa es una forma muy triste de vivir. No tienes que demostrarle tu valor a todo el mundo. No tienes que explicarte ante personas que nunca te entenderán. No tienes que entrar en cada competencia que el mundo crea. A veces la paz llega simplemente cuando das un paso atrás. Respiras. Bajas el ritmo. Eliges una vida más tranquila. Y no. Una vida simple no es una vida pequeña. Una persona en paz encuentra belleza en cosas que otros ignoran. Valora el tiempo. Valora la honestidad. Valora la calma. Mientras el mundo sigue corriendo detrás de más. Ellos protegen en silencio lo que realmente importa. Y sinceramente, eso también es fuerza. Porque seguir siendo noble en un mundo duro es fuerza. Mantener la calma en un mundo ruidoso es fuerza. Seguir siendo real en un mundo falso es fuerza. Nunca te sientas mal por elegir paz en lugar de atención. Nunca te sientas débil por alejarte del caos. No todas las batallas merecen ser peleadas. A veces la decisión más fuerte es el silencio. A veces la decisión más fuerte es la distancia. Y a veces la decisión más fuerte es empezar de nuevo en silencio. Sin anunciarlo a todo el mundo. No le debes explicaciones constantes al mundo. Te debes paz a ti mismo. Y eso es más importante. La vida se vuelve hermosa cuando dejas de vivir para los demás. Come simple. Vive simple. Piensa simple. El corazón se vuelve más ligero así. Y quizás esa sea la mayor lección que la vida enseña después de mucho dolor. Que la felicidad nunca estuvo escondida en las cosas caras. Siempre estuvo escondida en la paz. Paz en tu habitación. Paz en tu mente. Paz en tus relaciones. Paz en tu alma. Esa es la verdadera riqueza. Todo lo demás viene y se va. El dinero viene y se va. La gente viene y se va. La atención viene y se va. Pero la paz interior cambia toda tu vida. Así que si este mundo se siente pesado para ti, no te obligues a formar parte de su locura. Elige la simplicidad. Desea menos. Espera menos. Sé real. Mantente tranquilo. Protege tu energía. Protege tu mente. Y recuerda esto. Una vida simple y en paz vale mucho. Más que una vida llena de ruido y estrés. A veces, la decisión más fuerte es alejarte del ruido y construir una vida tranquila y con sentido. Cambia tu vida con el camino motivado.